Bueno, mis queridos amigos, tal como les expliqué en el video anterior, aquí les voy a hacer una demostración donde se puede deducir clara y nítidamente por qué cuando uno habla por el celular y cuando se comunica a través del tambor, como lo hacían las tribus, para transmitir información de un lugar a otro, usted lo va a comprender perfectamente bien. Ponga atención aquí. Para quien aún no entienda qué significa frecuencia, energía y vibración, este instrumento que tengo aquí en mi mano, ¿ya? Que son muchos, son cientos, miles de instrumentos de distintos tipos, generan frecuencia. La frecuencia no es más que un círculo girando. Por eso se habla de frecuencia. Frecuencia viene de frecuente. Por ejemplo, el día y la noche es frecuente. Las estaciones del año son frecuentes. La manzana que sube al árbol y baja al árbol y cae, sube y cae, sube y cae, sube eternamente es frecuente. Esta pileta que el agua brota de las montañas nevadas, viene por los manantiales de los ríos, baja a las vertientes, fluye al río y se vuelve nuevamente gaseoso, también es frecuente, es un ciclo sin fin. Y toda la vida en la naturaleza es eso, es frecuencia, energía y vibración. Está en todo el universo. Y lo más relevante de todo, y aquí es donde tenemos que aprender esto, pero clarito como el agua para entender lo que viene posteriormente, son las frecuencias mentales. Fíjense ustedes aquí, este instrumento genera no todas las frecuencias, porque son infinitas, son millones, pero genera las frecuencias suficientes para que el oído lo pueda captar. Por ejemplo, yo voy a inyectar aquí una frecuencia, vamos a inyectar una frecuencia de 900 Hz. Mire, vamos a ver aquí, que no se ve bien acá con la luz, no se ve con la luz. Ahí se está escuchando el sonido. Escuchan el sonido, ¿cierto? Bueno, esa frecuencia corresponde a 900 Hz. ¿Qué significa? 900 ciclos por segundo. Vamos a poner una frecuencia menor. Vamos a poner una frecuencia de simplemente 300 Hz. Vamos a ver. Vamos a disminuir la frecuencia. Si usted se da cuenta, ya se escucha mucho menos. Esa frecuencia se escucha muy bajita. El oído no capta esa frecuencia en forma más nítida. Vamos a poner la última, ¿ya? Vamos a poner la última. Vamos a poner una frecuencia de... Ese es de 1800 Hz. Y vamos a poner una que aún saliendo la frecuencia, el oído no la capta. No la capta el oído. Por ejemplo, una frecuencia de 20 kHz. Y esa frecuencia de 20 kHz, el oído no la capta. No significa que no esté saliendo esa frecuencia. Esa frecuencia está saliendo. Pero nuestro oído humano no capta mayor cantidad de frecuencia que de 20 Hz a 20 kHz. Esa es la única frecuencia que nuestro oído puede procesar. No procesa otra. No significa que nuestra mente tenga todo el espectro de frecuencia que existe en el universo, lo tiene todo. Pero el oído solamente capta ese rango de banda.
ese ancho de banda, que es de 20 a 20 kHz. Ahora, cuando usted habla de frecuencia, se tiene que entender otra cosa, y que yo apelo a los profesores de telecomunicaciones, que esto también lo asocien no solamente a hacer cálculos matemáticos y a llegar a un resultado, porque la verdad es que el alumno no aprende cuando le hacen un ejercicio y que los ejercicios se repiten de semestre a semestre, se van repitiendo los mismos ejercicios, sino que llevarlos a que entiendan cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra mente y cómo las frecuencias son ligadas a todo el comportamiento del cuerpo humano. Si el oído, por ejemplo, tiene ese rango de banda de 20 a 20 kHz, la vista también tiene un rango de banda acotado, que va del orden de los terahertz. Entonces, en la medida que aumenta la frecuencia, disminuye la longitud de onda. Y cuando usted habla de longitud de onda, habla de una partícula, habla de una materia. De manera que mientras más pequeña es la longitud de onda, mayor es la cantidad de información que se puede pasar, que se puede transmitir. Y esto lo voy a dejar clarísimo, ponga atención aquí, porque los primeros celulares que existían tenían antena. Habían unos que le decían los ladrillos y tenían una antena de 10 centímetros, de 20 centímetros. Y en la medida que fue aumentando la frecuencia, fue disminuyendo la antena, la longitud de la antena. ¿Por qué? Porque en la medida que aumenta la frecuencia, disminuye en la misma proporción la longitud de onda. Y en la medida que disminuye la longitud de onda, se puede pasar mayor cantidad de información. Por ejemplo, los celulares al principio, o los teléfonos, servían solamente para hablar. Hoy día no. Hoy día simplemente pueden hablar, pueden mandar imagen, pueden mandar fotografía, pueden mandar audio, pueden mandar música, pueden mandar un montón de otras cosas, pero no tiene antena. Entonces usted dice, ¿y dónde tiene la antena? Claro, la antena está escondida, porque la antena es la que recibe la información una vez que viaja a través del espacio o viaja a través de los cables con una frecuencia, y escuche bien aquí, que se llama frecuencia portadora. La tecnología tuvo que inventar algo para poder transmitir a distancia. Y para poder transmitir a distancia, el invento que hizo fue una frecuencia portadora, modular una frecuencia portadora. Y esa frecuencia portadora es la que trae la frecuencia de la información, la frecuencia que se produce a través de mi voz. La encapsula en esa portadora y la envía o a través de cable o a través del aire. Y quien saca esa frecuencia portadora es justamente el celular. Este teléfono celular retira la frecuencia portadora y lo único que deja dentro es la frecuencia que se está transmitiendo desde el otro extremo. Y esto es tan simple entender, porque fíjese lo siguiente: cuando yo toco el tambor, lo que estoy enviando son pulsos, son sonidos, son frecuencias del sonido. Y cuando usted habla en el celular es exactamente lo mismo. ¿Y dónde es donde está sonando el tambor en el celular? Haga este ejercicio, por favor. Ponga el dedo aquí abajo, llame por teléfono a alguien. Comuníquese por teléfono ahora, en este instante, comuníquese por teléfono con alguien. Y cuando usted está hablando, cuando la otra persona está hablando, ponga el dedito aquí debajo de este celular. Y aquí debajo del celular, escuche bien, va a escuchar los pulsos de la información que le está enviando la otra persona que esté en el otro extremo. Y cuando usted está hablando y pone ese dedito ahí, no va a escuchar, porque quien escucha es la otra persona que está recibiendo los pulsos de esa información, que es lo único que el cerebro puede captar, que es eso que está ahí abajo. O sea, es lo mismo, porque al final de cuentas, el celular y el tambor no tienen nada que ver en la información. Quien tiene que ver en la información es nuestra mente, nuestro cerebro.
Y como nuestra mente y nuestro cerebro está conectado al todo, que es el todo del universo, como creció el todo en lo que se llama el Big Bang, usted se puede comunicar. Porque fíjese lo siguiente, si el oído tiene ese rango de frecuencia, la vista también tiene ese rango de frecuencia. Porque la vista tiene un rango de frecuencia que va de los terahertz y desde el punto de vista de la longitud de onda es de los nanómetros, de los 300 nanómetros a los 700 nanómetros. O sea, en otras palabras, raya para la suma. Escuche bien, en la medida que disminuye la partícula, voy a repetir esto, en la medida que disminuye la partícula, aumenta la cantidad de información. ¿En qué partícula vamos en este instante nosotros con toda la tecnología que actualmente se utiliza en el mundo científico? Nosotros en este instante vamos en la partícula de 12 ceros, o sea, en la partícula de los terahertz. En esa partícula vamos. Y con esa partícula usted puede hacer prácticamente todas las maravillas que la tecnología realiza. El celular, el computador, la radio, la robótica, la inteligencia artificial, etc. Sin embargo, la partícula de Max Planck, premio Nobel de Ciencia en el 1939, descubre la partícula del fotón, que es la luz, que es el quantum, la partícula de la luz. Por eso se habla de la física cuántica y de la mecánica cuántica. Porque cuando se logre incluir esa partícula en la tecnología, si con 12 ceros tenemos todo este desarrollo tecnológico que actualmente nosotros vemos, imagínense qué es lo que podemos hacer con 34 ceros. Pero eso está por verse, pero en la naturaleza ya existe desde siempre. Desde siempre existe esa partícula pequeña. De manera que en la medida que disminuye la partícula, aumenta la cantidad de información. Y llegará un instante, y esto lo dejo así planteado para que usted lo analice, que cuando la neurociencia descubra, así como el oído, así como la vista tiene un ancho de banda y una longitud de onda determinada, el olfato, el tacto y el gusto también. Y cuando descubra, por ejemplo, cuál es el ancho de banda del olfato, de la misma forma con que se creó el chip a través de los transistores y de los filtros y fueron incorporados dentro del celular, dentro del computador, dentro de la radio, de la misma forma se hará ese chip con ese ancho de banda y con esa longitud de onda y se pondrá dentro del computador, dentro del televisor, dentro del celular, y cuando emane algo que esté exponiendo olores, saldrán ese olor, ese olfato, lo podrá percibir a través del celular, evidentemente, porque si ya lo hizo con el oído y ya lo hizo con la vista, ¿por qué no lo va a poder hacer con el olfato? O sea, nuevamente a decir ver para creer, no pues, si la tecnología ya existe, ya está. Por eso que hoy, en este instante, es más fácil que el humano pueda entender que si manipula el pensamiento, que es masa, puede llegar simplemente a desarrollar toda su energía y utilizarla a su favor. Y eso es lo que hacen la gente que tiene mucho dinero y que triunfa. Porque la gente que triunfa en la vida dice, este es ladrón. No, no es ladrón, es que simplemente él entendió y aprendió cómo utilizar la energía de su mente, que usted también lo puede hacer. Claro que para eso no es tampoco tan sencillo llegar y decir, oye, yo tengo mi mente y se acabó el cuento. No es así. Porque también existen ciertas cosas, que lo vamos a ir viendo más adelante, que es lo que se define como los ruidos mentales. Y ese es el problema que tiene a la gente sumida en la ignorancia, en la depresión, en las enfermedades, en las guerras, etcétera, etcétera. Cuando logremos entender eso, este mundo va a cambiar. Y estamos muy cerca. ¿Por qué razón? Porque hoy la tecnología nos permite desarrollar estos conocimientos y la tecnología nos permite asociar todas estas similitudes para que vamos armando el rompecabezas en que los han tenido sumidos desde siempre. Pero hoy yo creo que estamos bastante cerca
de llegar al final. Muchas gracias.